Señor alcalde, buenos días. Buenos días, Paco. Lo más cercano, sin duda, hablar del botellón del fin de semana en el Campo Grande y los destrozos causados. No es la primera vez que ocurre. Señor alcalde, ¿qué medidas le plantean los técnicos para evitar estas concentraciones de alcohol y violencia? Bueno, es una cuestión que vamos a abordar ahora mismo en la reunión del equipo de gobierno, pero sí que me gustaría hacer algunas matizaciones. En primer lugar, se ha recabado un informe policial de este fin de semana. No coincide absolutamente en nada con lo que se ha contado. Es decir, no ha habido no ha habido esos daños que se describen, o mejor dicho, los daños de los que se habla son de esta semana, son del martes o del miércoles. Alguien entró por la noche en el Campo Grande, hizo unos daños, por lo tanto no tienen ninguna vinculación con el supuesto botellón. En segundo lugar, la policía dice que no ha habido ningún botellón, que prácticamente no se ha detectado ninguna bebida alcohólica en el Campo Grande. Sí que se ha detectado pues jóvenes que van al Burger King, a otra hamburguesería que hay al lado, que salen con la comida, que comen allí en la vía pública y que en muchas ocasiones lo que hacen es tirar dentro del parque o en la propia plaza los restos de lo que comen, ¿no? Eso es lo que ha habido y eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Por tanto, lo primero que habría o que convendría hacer es desmentir la información que ha salido en relación con la existencia de un botellón que no ha tenido lugar realmente en el Campo Grande. Esta tarde imagino que también será motivo de conversación esta mañana en la reunión del equipo de gobierno, nuevo encuentro con los trabajadores de Obasa. ¿Puede ocurrir que el conflicto finalmente haya un acuerdo, pero se ralentice o se impida el plan de reordenación de líneas que es el eje del futuro de Obasa? Espero que no. Yo creo que el plan de reordenación de líneas ya va tarde. Tenía que haber empezado ya a funcionar en enero y, desde luego, bueno, las negociaciones pueden durar un tiempo, pero lo que no puede suceder de ninguna de las maneras es que releguemos la solución al transporte público de la ciudad sine die porque no haya un acuerdo en torno a determinadas cuestiones. Nosotros vamos a dialogar, pero también hemos dejado claro que vamos a actuar y, si no hay acuerdo, tomaremos decisiones porque los usuarios del autobús no pueden seguir esperando. Necesitamos mejorar el transporte público de la ciudad. Es uno de los compromisos con los que llegamos al gobierno de la ciudad y lo tenemos que poner en marcha. ¿Son los trabajadores quienes están taponando la mejora del servicio con sus reivindicaciones? ¿Es incompatible esas mejoras laborales con la puesta en marcha del plan? Vamos a ver. Es difícil reordenar líneas, es difícil reordenar frecuencias cuando tienes un conflicto encima de la mesa porque no haces 94 tríos, que por cierto nunca han existido en la historia de la empresa, porque simplemente llegas hasta 87, que son los máximos que puedes hacer, ¿no? Es difícil hablar de reordenación de líneas cuando te están exigiendo que cumplas una sentencia que establece media hora de descanso y que además quieren que se aplique sin ningún tipo de acuerdo en su literalidad, ¿no? Cuando yo creo que incluso la propia sentencia deja claro que esa media hora de descanso se puede ordenar con arreglo a un acuerdo. Cuando esas cosas están encima de la mesa, pues hombre, dar un paso más allá resulta complicado. Pero insisto, con estos problemas y sin ellos, el transporte público de la ciudad necesita soluciones, necesita mejorar y no podemos esperar indefinidamente. Por tanto, tomaremos decisiones. De lo urgente a lo importante, estamos conversando con el alcalde de Valladolid en directo aquí en Radio 5 de Radio Nacional de España, en el horizonte, la reunión en la que se va a iniciar el proceso de disolución de la sociedad alta velocidad a mediados del próximo mes. Parece, señor alcalde, que no hay marcha atrás. Ustedes rechazan pagar parte de la deuda, más de 100 millones de euros en metálico, y el asunto se encona después del encuentro la semana pasada de dos de sus concejales con los presidentes de Adif y Renfe. ¿Tendrá que acudir usted al ministro para buscar un acuerdo político? Primera pregunta que le hago sobre este asunto. Hombre, yo siempre quiero creer que los colaboradores actúan en la línea de lo que el que ejerce la mayor responsabilidad establece. Desde luego, Manuel Sarabia y Antonio Gato no fueron el jueves a tratar cosas distintas de las que el propio alcalde hubiera tratado, ¿no? Por tanto, no sé, me sorprendería mucho que el ministro esté en desacuerdo con la posición que plantean el presidente de Adif y el de Renfe. Y por tanto debo entender que la posición del presidente de Adif y de Renfe está, digamos, en la línea de lo que el ministro marca, ¿no? No obstante, yo sigo creyendo que hay algún margen al diálogo y a la negociación, habida cuenta de que el primer interesado
o al menos así lo veo yo, en que la liquidación se produzca de una forma ordenada, es en principio Renfe, que tiene unos talleres ahí, que ha terminado, que están a falta de prácticamente puesta en marcha de 2 o 3 máquinas para poder iniciar sus trabajos, y que en una situación concursal vería cómo probablemente esos talleres van a estar mucho tiempo sin poderse utilizar, y esto me parece que es aberrante, ¿no? Después de casi 300 millones de euros entre costes directos y costes financieros que ha supuesto esa infraestructura, ¿no? Entonces, hoy he leído que los trabajadores van a presionar en esa dirección, y lo que quiero dejar claro es que si el Ayuntamiento de Valladolid tiene en este momento algún interés en este asunto, es fundamentalmente que se pongan en marcha los talleres, y evidentemente si está proponiendo que haya una liquidación ordenada que permita poner en valor esos talleres lo antes posible, es pensando precisamente en los talleres de Renfe y en la carga de trabajo que pueden suponer para los trabajadores de los talleres actuales, ¿no? ¿Peligran, por tanto, los talleres de Renfe? ¿Puede ser esa moneda de cambio para saldar la deuda de 400 millones de euros con los bancos? No, como moneda de cambio no, pero desde un punto de vista mínimamente racional, lo que no tiene sentido es que teniendo que poner en esas dos administraciones 200 millones de euros porque así lo han firmado en unos avales, en unas cartas de conformidad que son perfectamente válidas, según ellos, lo que no tiene ningún sentido es que vayamos a una liquidación en la que les va a acabar tocar poniendo esos 200 millones de euros, pero eso sí, después de haber dilatado el traslado de talleres de manera indefinida. Por tanto, lo lógico es que hagan lo que en principio estaban dispuestos a hacer, y como así nos trasladaron en el informe, la propuesta de acuerdo que nos pasaron por escrito, que una vez saldados los 200 primeros millones de la deuda, rematen talleres y pasen esos talleres a manos de Renfe, y que después entremos en una liquidación ordenada de los activos de la sociedad y de las deudas que existen pendientes, ¿no? Y hemos creado, señor alcalde, una falsa realidad, ahora que hablamos de ese famoso término de la posverdad, de mantener durante años que el soterramiento es posible cuando en ningún momento se han dado las condiciones. ¿No sería mejor ya desechar esa gran obra, fruto de otra época, y contar a los ciudadanos que no es viable ni a corto ni a medio plazo? Porque en el imaginario de la ciudad parece que es la obra del futuro. Que no es viable a corto plazo, yo creo que más claro no lo puedo estar dejando, ¿no? Incluso tengo enfrente al Partido Popular, que durante 20 años no ha soterrado un metro de ferrocarril a su paso por la ciudad, que nos pide encarecidamente que no renunciemos al soterramiento, como si esto fuera, no sé, yo les preguntaría si ellos no renuncian a vivir en el Palacio de Buckingham. Pues probablemente así en abstracto dirán que no renuncian. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de que vivan allí? Pues pocas o ninguna. Entonces, yo lo que creo es que el soterramiento tuvo un momento, tal y como estaba definido, un momento en el que era posible, que es cuando se firmó este convenio y cuando los suelos valían dinero, pero hubo una gestión muy lenta, pésimamente lenta, y al final los suelos no se pusieron a la venta cuando tenían que haberse sacado a la venta, se pasó la fiebre inmobiliaria, y ahora con los suelos evidentemente no vamos a pagar el soterramiento del ferrocarril, porque ni siquiera tenemos claro que podamos pagar con ellos los 404 millones que ya se deben. Y por tanto, hablar del soterramiento del ferrocarril en el corto y en el medio plazo, pues sí, efectivamente no es realista. ¿Quiere esto decir que en un futuro a más largo plazo el soterramiento sea imposible? Pues no tampoco. Yo creo que puede llegar, se pueden dar las condiciones en un futuro, si la economía del país prospera y demás y mejora, en el que eso pueda ser posible. Ahora, también digo, esperar indefinidamente a que ese momento se produzca sin abordar, sin acometer obras que mejoren la permeabilidad de uno y otro lado de la ciudad, creo que no sería una buena decisión. Y por tanto, si tenemos que pensar en algo en este momento, es en mejorar las conexiones de uno y otro lado de la vía con obra que es muy necesaria y que ya no puede esperar más tiempo al soterramiento. Estamos conversando con el alcalde de Valladolid. Hablaba usted del Partido Popular. Bien, pues este grupo estos días le acusa, por un lado, de no gastar todo el presupuesto y además también le responsabiliza de un excesivo afán recaudador al cobrar más multa, cerca de 10 millones de euros. La verdad es que es usted un alcalde ahorrador, y que lo que por un lado sería bueno ahora se lo critica.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que los datos de ejecución presupuestaria que han dado son falsos, pero además son deliberadamente falsos. Lo primero, el presupuesto, los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio se conocen a 31 de enero de este año y todavía no ha llegado ese día, ¿no? Por tanto, es imposible que puedan dar unos datos de ejecución presupuestaria ajustados a la realidad, por fechas, ya para empezar. Segundo lugar, en la nota que vi el otro día mezclan cosas como las inversiones financieramente sostenibles que dicen que no se han ejecutado, y hay 7 millones de euros que sí están ejecutados porque ya están reconocidos a fecha 31 de diciembre. Lo que pasa es que todavía no se han liquidado, pero esas inversiones se van a hacer. Y por último, fíjese, en materia de inversiones, decirles que el último ejercicio completo que ejecutó el Partido Popular, que fue el del año 2014, recogerá una cifra de inversión menor a la que se va a ejecutar en el año 2016. Es decir, va a haber más dinero en inversiones efectivamente ejecutado en el año 2016 que en el último año de gestión completa del Grupo Popular, que fue 2014, y que encima era año preelectoral, en el que se supone que se hace un mayor esfuerzo por hacer inversiones. Por tanto, ya digo, son datos falsos, están en eso, pero bueno, en fin, yo creo que ya se les va conociendo, ¿no? Si ya se les conocía en el gobierno, pues ahora en la oposición también, y por tanto, bueno, pues como no tienen rigor, pues es muy difícil tomarles en serio, ¿no? Bueno, pues hablemos, señor alcalde, de su partido en estos últimos minutos. Usted no ha tenido buenas relaciones con la presidenta del PSOE de Andalucía. Nadie le esperaba a usted que le acompañase a Susana Díez este fin de semana en su periplo por Castilla y León. ¿Cree que es la preferida de los dirigentes, pero que le faltan apoyo en las bases? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que los militantes están profundamente disgustados con la forma en la que se ha desalojado, se ha derrocado, ¿no?, por emplear terminología, yo creo, ajustada a la realidad, al secretario general del partido, para además acabarle entregando el gobierno al Partido Popular gratuitamente, ¿no? Eso a los militantes les ha irritado profundamente, ¿no? Y ellos ven que detrás de esa operación, en parte, no sé si a la cabeza o a la cola, como dice ella, está Susana Díaz. Por tanto, hay mucha parte de las bases, no sé cuánta, para eso vamos a ir a un congreso, que no está contento con la decisión y que no está contento con las personas ni respalda a las personas que la han protagonizado, ¿no? ¿Animará usted a Pedro Sánchez a que compita a la Secretaría General o, como dicen algunos dirigentes, esto es una cosa de dos modelos de partido, Patxi López, Susana Díez? Yo animar no animo a nadie. Yo creo que para esto hay que estar animado, venir animado de casa, porque si le tienen que animar a uno, a mí esta gente que va diciendo los militantes me han pedido, los militantes me han... Yo eso, mire, yo no me lo creo. Yo creo que aquí las decisiones las tomamos las personas que tomamos la iniciativa de liderar algo, las tomamos siendo maduros, y si Pedro Sánchez quiere tirar, tiene que estar convencido de ello, no necesita ni debe necesitar que nadie le empuje a dar el paso, ¿no? Respecto a los modelos que se plantean, yo en este momento es que lo primero hay que ver quién va a presentarse, ¿no? La candidatura de Patxi López a mí particularmente no me convence. No me entusiasma, no me ilusiona, y además no veo que sea una candidatura, digamos, que tenga una intención muy clara, ¿no? Porque yo creo que está muy claro que Pedro, a mi juicio, puede ganar sin Patxi. Ahora está clarísimo que Patxi no puede ganar sin Pedro. Y si Patxi ha lanzado su candidatura sin contar con Pedro, como aparentemente sucede, yo creo que no debe tener muy claro eso de que quiera ganar, porque sin Pedro es imposible que gane. Porque Pedro en este momento es quien de alguna manera representa una forma de hacer y una forma de estar en el Partido Socialista que tiene un respaldo muy amplio de las bases. Sin ese apoyo veo muy difícil que Patxi López pueda ser secretario general, y por tanto, si no lo tiene claro que vaya a ser secretario general, a lo mejor digamos que la intención de su candidatura es otra, ¿no? Y por eso no es una candidatura que a mí me convenza. ¿En qué lado va a estar usted? Pues si se presenta Pedro Sánchez, estaré con Pedro Sánchez. Yo me caracterizo por tener las ideas claras y las lealtades muy claras también, y creo que en este caso debo estar con la persona que he defendido, con la persona que representa en este momento el sentir, a mi juicio, mayoritario de las bases. Pero también le digo una cosa, estaría con Pedro aunque tuviera la certeza de que va a perder
y no estaría con Susana Díaz aunque tuviera la certeza de que va a ganar, porque yo en política no me muevo en esas claves. Trato de defender lo que creo, aquello que siento, y en este momento siento claramente que debo estar donde creo que están los militantes del Partido Socialista, y en todo caso que debo estar con una forma de hacer y de estar en política. Pues con estas declaraciones nos despedimos. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, gracias por estar en la sintonía de Radio Nacional, y si le parece nos emplazamos cada mes en estos micrófonos. Muchas gracias.